Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, continuando con nuestros estudios, con esta serie de sermones, en este caso basándonos en la carta del apóstol Pablo a Tito. Seguramente ustedes recuerdan lo que pasó en Génesis cuando el hombre y la mujer pecaron. Ellos desobedecieron a Dios y en ese mismo instante ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Ellos sintieron vergüenza, trataron de cubrir con hojas de higueras esa vergüenza a consecuencia del pecado. Cosieron esas hojas, hicieron delantales para poder cubrirse, ¿no? Pero la vergüenza aún continuaba. Dios apareció y ellos estaban escondidos. Porque esos delantales no eran la ropa adecuada para cubrir el pecado de la desobediencia que ellos tenían, ¿no? Y eso nos muestra una gran verdad espiritual en esto, que cuando el ser humano peca, no tiene cómo quitarse esa vergüenza por sí mismo, ¿no? No tiene esa capacidad inherente de poder quitar la vergüenza por consecuencia del pecado. No podemos solucionar el problema del pecado por nosotros mismos. Por eso en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la desnudez muchas veces es representada con nuestra pobreza espiritual. Y es como si el pecado nos cubriera con ropa sucia, ¿no? Rota, embarrada. Y por más que intentemos y por cuanto intentemos nosotros arreglarnos, nunca seremos dignos de estar delante de Dios por nuestros pecados. Ahora pensemos en esto, ¿no? Una persona que no se ha bañado por meses, ¿no? Justamente, uno quizá dice por meses y dice, parece extraño. Hace poco estaba leyendo que en varios años atrás, en la época de los reyes y todo eso, habían mujeres que no se bañaban por años. Por años, y para disfrazar el mal olor, estaban las flores, estaban los abanicos, que solamente se bañaban para el día de su boda. Pero imagínense, ¿no? Ya uno sabe que tiene que salir, se baña y se arregla, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice, ¿no?, que delante de Dios nosotros no podemos estar por nuestros propios pecados. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Nueva Versión de las Américas traduce ese versículo: por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Por nuestro pecado no podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, para su gloria. Por lo tanto, no podemos darle gloria a Él por nuestro pecado, Estamos manchados por el pecado, no podemos coser un vestido limpio para que podamos estar delante de Él sin culpa, sin vergüenza. Y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso nosotros solos. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Digamos, somos como trapos de inmundicia. Por más y buenas intenciones que tengamos, por nuestros propios medios, no nos hace dignos de estar delante de Dios. Jeremías capítulo 13 también nos habla de esta verdad. Jeremías capítulo 13, versículo 23 al 27, cuando dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación. Sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? No hay manera que por nosotros mismos podamos
quitar la vergüenza, quitar el pecado, quitar las consecuencias del pecado. Es imposible. Pero Dios hizo algo maravilloso, por su gracia, por su gracia. Podemos decir que Él nos ofrece un baño espiritual, un vestido nuevo, limpio, perfecto, y eso ocurre cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, en su obra, en su persona, como Salvador y Señor de la vida. Y la Biblia habla muchas veces de estos vestidos blancos que recibimos cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo Jesús. Por ejemplo, Isaías capítulo 61, versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Dice: mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10 dice: después miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, y es que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado. Y eso significa que cuando Dios nos salva, Él mismo nos viste con justicia perfecta. Y esa es la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Ese vestido blanco, limpio, sin mancha, y no es algo que nosotros podemos hacer, nosotros no lo podemos preparar, nosotros no podemos confeccionar, solamente es un regalo. Es una obra exclusiva, un vestido que Dios prepara para todos aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús. También vemos esto un poco en la transfiguración en Marcos capítulo 9, cuando allí se aparecen con sus ropas, dice que se volvieron tan blancas y brillantes. Era la obra de Dios en ese momento. Por lo tanto, cuando creemos en Cristo, Dios nos da ese vestido de justicia. No porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama. Y porque nos dio por su gracia ese vestido. Esa justicia se nos regala por fe en Cristo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Un reformador llamado Felipe Melanchthon dijo lo siguiente: no contribuimos nada en nuestra salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Eso es lo único que contribuimos en nuestra salvación, nuestro pecado. Ahora, ¿por qué estamos enfatizando mucho en esto, no? Porque es necesario que no confundamos, justamente, porque la palabra de Dios habla mucho acerca de ese vestido de justicia. Y en cierto modo encontramos dos tipos de vestimenta. Esta es la vestimenta que podemos decir lo que se conoce como la justificación. La justificación. ¿Se acuerdan la parábola las bodas del hijo del rey? Cuando el rey aparece y le dice: ¿dónde está tu vestido? ¿Dónde está tu ropa? Él no dijo nada. ¿Y qué le dijo? Fuera. No tenía puesto ese vestido de justicia. Por lo tanto, no podemos confundir en las Escrituras cuando leemos ciertos pasajes, como por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 12, cuando dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y paciencia. Y es muy importante hacer esta distinción en estas dos verdades, porque las Escrituras usan estas ilustraciones. Por ejemplo, Pablo en este versículo de Colosenses 3 exhorta que debemos vestirnos. Y aquí la acción es nuestra, a diferencia de la vestimenta de justificación. Cuando el ser humano es vestido en justificación, en justificación, es Dios el que viste. Nosotros no hacemos nada, como decía este reformador, lo único que aportamos es nuestro pecado.
Pero cuando estamos hablando de esta vestimenta, de esta acción de vestirse en Colosenses 3:12, se está hablando de una obra que sí nos corresponde a nosotros. La primera es esa vestimenta de justificación. Pero aquí está hablando de la vestimenta de la santificación, donde sí nosotros estamos involucrados. El primero es el vestido de la justicia de Cristo, la justificación. Y el segundo es el vestido de la justicia del creyente, que es la santificación. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué los escritores escogieron una manera tan confusa para ilustrar todo esto? Bueno, la verdad es que es muy común de que un símbolo o una ilustración significa una cosa en un contexto y en otro contexto otra cosa. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Cuando hablamos del león, ¿en quién pensamos en la Biblia? Jesús. ¿Solamente Jesús? El diablo también. Y entonces ahí entra uno en la confusión. Simplemente el contexto va a determinar qué es lo que quiere comunicar. Pero por eso es importante poder distinguir las vestimentas en este caso. Por lo tanto, debemos saber que cada uno de los que somos cristianos genuinos estamos permanentemente vestidos con ese vestido de justicia, de la justicia de Cristo. Constantemente, permanentemente, nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar. Ese vestido no necesita ser mejorado, no necesita ser perfeccionado, pero cada cristiano, cada creyente tiene la responsabilidad de vestirse de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en él. Esa sí es nuestra responsabilidad. Vestirnos cada día, cada momento. Porque de eso vamos a hablar, de eso estamos hablando en Tito capítulo 2. El hecho de adornar la doctrina. Adornar la doctrina. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado en Tito que muchas veces estamos pensando, ¿qué iglesia tiene la mejor doctrina o la sana doctrina? Esta iglesia tiene sana doctrina. ¿A qué se refiere con eso? Entonces, vamos a discutir toda una mañana pensando en qué denominación o qué iglesia tiene la sana doctrina. Pero Pablo va a determinar qué es lo que realmente determina la sana doctrina. Son vidas de personas que andan con una conducta santa. Una conducta santa. La conducta de estas personas dentro de la congregación y dentro de la comunidad va a determinar si su doctrina es sana. Acuérdense que el objetivo principal de esta carta a Tito es evangelismo. Pablo y Tito tenían la labor de revitalizar las iglesias en Creta, que por muchos años no han tenido esa dirección apostólica, que se han plantado y formado sin ellos, sin los apóstoles, con personas que se habían convertido, ¿se acuerdan? Allí en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, iglesias que aproximadamente tenían 30 años de edad, y ahora Pablo y Tito tienen esa oportunidad de ir y revitalizar, tratar de corregir todo aquello que no estaba terminado, aquello que estaba inconcluso, pero también tenían que quitar a todos aquellos que no tenían que estar en el liderazgo, que estaban haciendo un daño a la congregación. Entonces Tito tenía la responsabilidad de establecer ancianos. Comienza la revitalización en la vida de los líderes. Pero en el capítulo 2, Pablo le da la tarea a Tito para que revitalice a los miembros. Y es interesante porque Pablo habla a diferentes etapas de la vida. A los ancianos y a las ancianas, a las esposas jóvenes y a los jóvenes varones. Eso es lo que vimos en el último sermón de Tito. Y vamos a leer nuevamente nuestra carta de Tito, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y seguimos pensando también en esta verdad de que somos desafiados a vestirnos de nuestra justicia, de nuestras obras de justicia, diariamente. Volvemos a leer el versículo 1 del capítulo 2, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. En nuestro último sermón, como hemos visto de esta serie, hemos considerado al finalizar la responsabilidad de los jóvenes, de los varones jóvenes, de la congregación, ¿no? Y ya que consideraba a Tito un joven, ahora redirige las instrucciones nuevamente a Tito. Pero no solamente a Tito, sino también para aquellos hombres calificados que se harían cargo de las congregaciones. Porque justamente en el versículo 8 dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. ¿De quién? De vosotros. No solamente a Tito incluye, sino también a todos aquellos hombres que estarían ocupando estos cargos de liderazgo que Tito estaría colocando en cada congregación. Por lo tanto, estas instrucciones específicas para Tito y estos hombres se encuentran en el versículo 7 y 8, pero específicamente para estos líderes. Y luego en el versículo 9 y 10 da instrucciones específicas ¿a quiénes? A los esclavos. Por lo tanto, en los versículos 7 al 10, podemos decir que Pablo exhortó a Tito, a los pastores calificados y a los esclavos a agradar a Dios en todo lo que hacen para que la doctrina sea adornada. En estos versículos que leemos en esta mañana, del 7 al 10, donde vamos a meditar, Pablo va a exhortar a Tito a que los pastores y Tito y los esclavos agraden a Dios en todo. ¿De qué manera? Adornando la doctrina. Bueno, aquí surge una pregunta en esta mañana. Entonces uno va a decir, bueno, hoy el sermón no es para mí, porque yo no soy pastor, menos esclavo. Y tenemos que ser fieles a las Escrituras, porque esta parte de la carta está dirigida exclusivamente para ellos y para los esclavos. Hoy no hay esclavos y no todos aquí son pastores, los únicos pastores Valdir y yo, entonces para ustedes no más. Pero bueno, hermanos, quisiera animarles y exhortarles a no pensar así nunca de las Escrituras. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Toda la Escritura es inspirada para producir algo en cada uno de nosotros. Es útil, nos edifica. Y creo que van a haber principios e instrucciones, ¿no?, que el apóstol da en esta parte, en esta porción, en esta mañana, en la cual todos vamos a ser exhortados. Por eso, en cierto modo, aunque ustedes no lo crean, fue un pasaje muy difícil para estudiarlo. Muy difícil en el sentido de que no es nuestro contexto. Sí, para mí en lo personal como pastor, por supuesto, pero cómo la palabra de Dios puede edificarnos a todos en el día de hoy. Pero sí hay un principio, podemos decir una tesis o una propuesta para nosotros hoy. Que todo seguidor y defensor de la sana doctrina debe agradar en Dios en todo, sin separar la vida espiritual de lo laboral. Y vamos a explicarlo ahora de la siguiente manera. Por eso el título del sermón hoy es el engaño de separar lo espiritual de lo laboral.
Separar lo espiritual de lo laboral. Y realmente este es un tema porque muchas veces, yo por lo menos he escuchado, yo el ministerio lo manejo así, pero mi trabajo lo manejo de esta manera. O la vida secular, ¿no? Mi vida secular lo manejo de esta manera y mi ministerio es de esta manera. Bueno, vamos a ver qué Pablo enseña con los principios dirigidos a estos hermanos. El bosquejo muy sencillo, son 2 puntos. El primero va a ser cómo logramos adornar la doctrina para agradar a Dios. Cómo podemos vestirnos de nuestra justicia, de nuestras obras, de las cuales fuimos nosotros destinados desde que somos salvos, ¿no? Desde la eternidad, en cada uno de los suyos. 1, ejemplificando la doctrina. Ejemplificando la doctrina. Y en segundo lugar, adornando la doctrina. Y vamos a ver el primer punto, ejemplificando la doctrina. Pablo comienza diciéndole a Tito, presentándote tú. Presentándote tú. Esto es importante porque el capítulo 2, versículo 1 comienza diciendo, pero tú habla. Ahora dice, presentándote tú. Y la palabra presentándote, el verbo presentar aquí, quiere decir en realidad, traducido del original, hacer que suceda o ocurra. Demostrar que es una realidad. Una realidad. En otras palabras, ya que venimos mencionando a los jóvenes, varones, Pablo dice, vos Tito. ¿Se acuerdan? Nosotros terminamos el versículo 6 diciendo, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú. Ya que vos sos joven, Tito, también, ante los demás jóvenes, tenés que demostrar que es una realidad. ¿Qué es una realidad? Tenés que demostrar que existe, que es una realidad. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué tenés que demostrar? ¿Qué tenés que demostrar que realmente esto existe? Que existe realmente una manera de vivir totalmente distinta a la que esa sociedad pagana vivía. Eso es lo que tenía que demostrar Tito. Y es por eso que tenés que ser ejemplo, dice. ¿En qué? En todo. Y es interesante ese en todo, las veces que se repite en esta carta. Eso es importante. Eso siempre nos tiene que llamar la atención esas palabras que se repiten constantemente. En todo, en este caso. Y ese en todo gobierna justamente la idea de lo que Pablo quiere decir. En todo, en todo. Esto quiere decir en cada aspecto, en cada aspecto, en cada aspecto. No solamente en algo, sino en todo, en cada aspecto, en lo espiritual, en lo secular. Por otro lado, la palabra allí, ejemplo, significa lo que nosotros hoy conocemos en nuestro idioma castellano, la palabra tipo. Tipo. ¿Vieron que cuando vamos a comprar, vieron que la gente va a veces a la ferretería? No sé, acá no sé si se usa mucho, pero en Argentina mucho va y decir, ¿tenés el cosito que se pone ahí? Y el ferretero sabe. ¿Tenés no sé, esos, ¿qué? El pituto, te dice. Y sí tengo ese. Y el ferretero sabe, ¿no? O decimos, ¿viste? ¿Tenés algo así como un tipo? Hablando de un modelo. Y esa es la idea de esta palabra ejemplo. Habla de un tipo, de una clase. De una clase. Y es interesante también porque el verbo de esta palabra, tipo, quiere decir golpear. Golpear. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué relación, qué conexión tiene entre tipo y golpear? Bueno, los griegos en aquellos tiempos, para las señalizaciones, para los logotipos, justamente los logotipos y todo eso, se marcaban. Por ejemplo, los nombres de las calles no se escribía calle fulano, sino era una marca, era un sello, para que esté esa marca tenía que haber un golpe, una marca, un distintivo, un símbolo. Y también la Biblia utilizaba esta palabra, tupos, que en realidad es tupos, y se traduce en algunas partes
como ídolo. Y ahí nos complica más todavía. ¿Qué tiene que ver esto de ídolo? Bueno, porque el ídolo es una representación física de un supuesto Dios. Una representación. Y también se usa en el libro a los Hebreos, ahí cuando vemos para hablar acerca del tabernáculo terrenal. El tabernáculo terrenal, como una copia o un ejemplo del tabernáculo celestial. Y todas estas parecen ser ideas similares a la que justamente Pablo le dijo a Tito. Pablo en cierto modo le está diciendo a Tito con esto: nosotros debemos vivir vidas que son una copia. Una copia. ¿De quién? De Jesucristo, de su vida. ¿Para qué? Para que pueda impactar en la vida de otros y así puedan imitar. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Y mientras nosotros imitamos a Cristo, podemos servir de ejemplo, ser una copia de lo que otros hermanos deben hacer. ¿Y en qué deben ser ejemplo? Y ahí Pablo le dice a Tito, en primer lugar, sé ejemplo en buenas obras. En buenas obras. Acuérdense, aquí estamos hablando de pastores jóvenes, Pastor Tito y los hombres que estarían ocupando esos cargos de liderazgo. Pero deben ser ejemplos, dicen, buenas obras. Y estas buenas obras, en las Escrituras, siempre tienen un concepto muy práctico, muy práctico. Por ejemplo, Santiago, acompáñenme en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Bueno, si ves a tu hermano, está diciendo Pablo, tiene necesidad de estas cosas físicas y no le ayudas en cada cosa, hablando así directamente, que en cierto modo, ¿qué está diciendo Santiago? Si ves la necesidad, ves que tu hermano le está pasando algo a tu prójimo y vos no haces nada, ¿qué está demostrando de vos? ¿No tiene confianza? ¿No tiene esa fe? ¿Qué clase de fe? Salvadora. Dice, tu fe está muerta. En cierto modo está diciendo, si vos ves la necesidad y no actúas, estás demostrando que realmente no hay regeneración, no hay salvación en vos. Y aunque uno piense que esta es una instrucción muy extremista, pensar de esa manera, porque yo no ayudo, veo la necesidad, no soy del Señor. Bueno, pero ¿qué dice Pablo también en Efesios capítulo 2, versículo 10? Porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estamos hablando de poner en práctica lo que creemos y lo que enseñamos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Sé ejemplo en buenas obras. Practica lo que crees y lo que enseñas. Muchas veces hablamos de nuestro Dios como un Dios de gracia. Hablamos de un Dios que ama a todo el mundo. Pero está bien tener la buena doctrina y precisa de la gracia y del amor de Dios. Pero la pregunta es, ¿mostramos esa gracia y ese amor de Dios para con otros? ¿Somos un ejemplo de la gracia y del amor de Dios en nuestra vida? Por eso para Pablo era importante que Tito y los otros pastores no solamente estén con el escudo y los baluartes de los defensores de la sana doctrina. No. Por supuesto, tenerla, pero vivirla. Vivirla. Pablo no estaba pidiendo nada extraño a Tito. Nada que él no pueda hacer.
Porque el mismo Pablo, ¿se acuerdan? Le dijo a los corintios cuando lo estudiamos en capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí. ¿Por qué? Así como yo de Cristo. Si realmente estamos mostrando a Cristo, las personas van a ser impactadas. Van a ser impactadas. En segundo lugar, tenés que ser ejemplo no solo en buenas obras, Tito, sino también en la enseñanza. En la enseñanza. Bueno, obviamente la tarea principal de un pastor, fuera, ¿no?, de orar por el rebaño, es la de predicar y enseñar. Esa es la responsabilidad de todo pastor. Es su responsabilidad enseñar la palabra de Dios. Y el apóstol aquí va a subrayar justamente 4 elementos de la enseñanza que la hacen ejemplar. ¿Cuáles son? Primero, mostrando integridad. Tito, vos y estos hombres que van a estar ocupando el liderazgo en la iglesia local, tienen que ser ejemplo en una enseñanza mostrando integridad. Ahí la palabra integridad ocurre solamente aquí en Tito. Solamente aquí en Tito. Y no se utiliza en todo el resto del Nuevo Testamento. Por eso es una palabra especial, única, para lo que Pablo quiere comunicar acá. Y literalmente significa algo no corrupto. Algo no corrupto. En la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, en Esther, capítulo 2, versículo 2, aparece la palabra virgen, vírgenes. Y utilizan esta palabra, integridad, en la Septuaginta. Y el punto aquí que Pablo quiere decirle a Tito es que la enseñanza debe ser de manera pura, de manera honesta y sin error. Sin error. Y esto tiene mucha conexión justamente con otra carta pastoral, que es Tito, primera y segunda de Timoteo. Acompáñame en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 16. 15 al 16. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, aquí encontramos otra vez esta conexión de específicamente este pasaje con el capítulo 2, versículo 7, cuando dice presentándote tú. Aquí nuevamente le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pablo le está diciendo que el pastor, el maestro, ¿qué debe hacer? Debe esforzarse en esta palabra que utiliza también trazar con precisión. Trazar con precisión. Específicamente, o mejor dicho, literalmente esta palabra quiere decir excavar un camino derecho. Excavar un camino derecho que llegue a un destino sin extraviarse. Que va acabando con dirección y que va a llegar a su destino. Y la idea es que una enseñanza íntegra, pura, honesta, es cuando esa porción de la palabra de Dios se interpreta lo más fiel posible. Eso quiere decir enseña con integridad. Trata de que la enseñanza sea lo más fiel posible a las intenciones de ese autor. ¿Por qué lo más fiel posible? Porque no somos perfectos. Tampoco fuimos los autores originales para poder una explicación perfecta. Pablo por eso continuó diciendo en el versículo 16 de 2 Timoteo 2:15, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducirán más y más ¿a qué cosa? A la impiedad. No nos olvidemos que uno de los temas de esta carta justamente es que la sana doctrina, ¿qué produce? Vidas santas, vidas sanas. Por eso es importante, porque una mala enseñanza va a producir enfermedad espiritual en la iglesia. Una interpretación incorrecta de un pasaje enferma a la iglesia. También tiene que ser ejemplo, de una enseñanza ejemplar, no solamente en integridad, sino también seriedad. Seriedad. Porque ahí dice el versículo, en la enseñanza mostrar integridad y seriedad.
La palabra seriedad quiere decir dignidad, respeto, dar la idea de algo que va más allá de lo normal. Esto no lo podemos tratar como cualquier otro libro. No podemos tratarlo como otro libro. Este es un libro que es digno de honor. La Biblia no es un libro normal. Es un libro extraordinario, que merece dignidad, merece honor, merece un cuidado más especial que cualquier otro libro. En cierto modo, Pablo está diciendo, vos como maestro tenés que saber que este libro es muy importante, merece toda la atención. A mí siempre me da mucha pena y mucha lástima, hasta vergüenza, que cuando estaba en Argentina y me invitaban a predicar, me decían, ¿puedes tener una pequeña meditación? Esa famosa palabra, pequeña meditación. ¿Y cuánto tiempo? Y tengo 10, 15 minutos. Y vos tenés que... Imagínense si un pastor, un maestro, un líder tiene ese concepto de la palabra de Dios, ¿cómo está esa iglesia? ¿Cómo debería estar esa iglesia? Por eso para Pablo era importante. Merece toda la atención. Paréntesis. Esto va para todos nosotros. Para todos nosotros. El que se para acá a dirigir, cada uno que está sentado y el que está predicando. Cuando tenemos nuestro tiempo de lectura, tiene que ser un tiempo significante. Tiene que ser un tiempo totalmente distinto a lo demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios merece todo el honor, toda la seriedad. Que cuando se va a abrir la palabra de Dios, los padres a sus hijos le digan, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Si no hay Biblia y celular, bueno, préndaselo y vea el pasaje y lea, acompañe el pasaje. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y eso es lo que Pablo quería con Tito. En segundo lugar, la enseñanza tiene que ser ejemplar en palabra sana. En cierto modo, cuando el pastor no hace correctamente su trabajo de interpretar lo más fiel posible a las Escrituras y no le ha dado la mayor atención y el honor merecido, esa predicación enferma. Esa predicación enferma. Porque ya empezando desde la cabeza viene mal. Quiere agarrar la palabra y ahí para el domingo prepara y se va. Y le da con todo. Y lo único que produce es enfermedad en la iglesia. Y esta palabra sana es totalmente contrario a las vanas palabrerías que encontramos ahí en segunda Timoteo capítulo 2 versículo 16. Pero la palabra sana es la que lleva a la santidad. Es la que produce vidas edificadas. Y es interesante, ¿no? La palabra salud, ¿no? Porque siempre la asociamos ¿con qué? Con ejercicios, con disciplina. Y una vida disciplinada y ejercicio trae siempre salud. Eso es indiscutible. Bueno, de la misma manera, una tarea disciplinada en la elaboración de un sermón, de un estudio, va a traer palabra sana. Y ahí entra la pregunta, pero yo no soy pastor, ¿de qué me ayuda? Yo no estoy predicando la palabra en la iglesia. Bueno, hermana, usted que cuida a sus hijos, si usted no le enseña correctamente la Biblia a sus hijos, usted va a tener hijos enfermos. Esposos, si nosotros no enseñamos correctamente la Biblia a nuestra familia está enferma. Y esa es la realidad. Por eso parece precioso lo que aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, pero esto es una verdad, un principio también para nosotros, y la verdad es que tenemos que prepararnos, tenemos que saber trazar correctamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no tener una familia enferma. Pero también dice, irreprochable. ¿Qué quiere decir irreprochable? Intachable. Es muy parecida a la palabra que justamente Pablo utiliza en el capítulo 1, versículo 6 de Tito, cuando dice que el obispo debe ser irreprensible.
irreprensible, marido de una sola mujer. La idea de esta palabra irreprochable o intachable, para poder ilustrarlo, sería de la siguiente manera. Es como si fuera que el apóstol Pablo hoy estuviera sentado acá, o yo o cualquiera de ustedes estuviese explicando este pasaje. Pablo diga, eso justamente es lo que yo quería llegar. Justamente eso yo lo que quería decir. Eso quiere decir en este caso irreprochable. Irreprochable. Pero esto tiene un propósito. Y aquí nos encontramos con la razón. Dice, de modo que el adversario se avergüence. Se avergüence. Ahora, es interesante porque aparece adversario ¿en qué? En singular, ¿no? Dice el adversario. Pero en realidad, si consideramos el contexto, ese adversario no es el diablo. Dentro del contexto, ¿quién es el adversario que querían usurpar, querían aprovecharse justamente de la situación de las iglesias? Los de la circuncisión, los falsos maestros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? De modo que el adversario se avergüence. Son los que se encuentran allí en el versículo 10 del capítulo 1. Fíjense, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Contra esas personas, esos eran los adversarios. Por eso la efectividad verdadera del evangelismo, acuérdense, Pablo quería que la iglesia sea un impacto, primeramente entre los hermanos, pero también en la comunidad, para hacer luz en ese lugar. Y la efectividad verdadera del evangelismo no proviene de métodos, estrategias, técnicas, sino de qué, Pablo está diciendo, de virtud, pureza moral, piedad genuina de creyentes cuyas vidas dan pruebas fehacientes de la palabra de verdad de Dios y el poder de Cristo para redimir a seres humanos, ¿de qué? Del pecado. Y justamente esas virtudes es lo que silencia a los adversarios. Eso es lo que iba a silenciar la vida de estos contumaces. ¿De quiénes? De estos de la circuncisión. Por eso dice Pablo, y no tengan nada malo que decir de vosotros. Por eso, siempre cuando alguien ataca a un siervo de Dios, ¿qué ataca? ¿La doctrina? No, ¿qué ataca? Su persona. Su persona. Pero Pablo en cierto modo está diciendo, habla, enseñá, que tu enseñanza sea ejemplar. ¿Para qué? Para avergonzar, ¿de qué manera? Porque cuando digan, sí, pero él es así, pero él es así, pero de la doctrina no tiene nada que hacer. De la doctrina no tiene nada que decir. Por eso Pablo le dice a Tito y a estos hombres que estarían ocupando estos lugares de liderazgo, ustedes tienen que ejemplificar la enseñanza, la doctrina, siendo ejemplo en todo, mostrando integridad en la enseñanza, En segundo lugar, dijimos que este segundo punto sería adornando la doctrina. Y aquí comienza diciendo, exhorta a los siervos, versículo 9, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. A diferencia de las primeras 4 que hemos visto, ¿se acuerdan? Hablamos de los ancianos, digamos, de los hombres mayores, las ancianas, las mujeres mayores, luego hablamos a las esposas, a las mujeres jóvenes casadas, y luego a los jóvenes. Pero aquí Pablo está dando instrucciones a Tito que no se basan en la edad, sino en ¿qué? En la posición social. Esta es la única vez aquí. Se refiere justamente a ¿quiénes? A los esclavos.
Eran personas que eran adueñadas, controladas por sus amos. Ahora, pensando en los esclavos surge ahí la palabra es justamente como dice allí, versículo 9, dice exhorta a los siervos. Ahí la palabra siervos, esa es la palabra esclavo. Una vez hemos explicado por qué razón la Reina Valera a veces traduce siervos. Era porque cuando se hicieron las traducciones, el término esclavo era un término muy fuerte. Y lo que más se asemejaba a esa palabra era la palabra siervo. Entonces utilizaron la palabra siervo, pero literalmente es la palabra esclavos. Esclavos. Ahora, aquí surge una pregunta, ¿no? Porque aquí dice Pablo, exhorta a los esclavos a que se sujeten. Nosotros cuando pensamos en un esclavo, ¿qué pensamos siempre? En la esclavitud, ¿no? En África y en todas esas cuestiones. Y en lo terrible que era todo eso. Entonces uno diría, a la luz de ese preconocimiento que nosotros tenemos, ¿qué tendría que ser nuestra pregunta cuando Pablo le dice exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos? Si nosotros tenemos ese conocimiento de la esclavitud, ¿no sería más fácil que Pablo dijese dejen en libertad a aquellos que tienen por esclavos? ¿No sería mejor eso? ¿Qué piensan ustedes? Sería mejor eso, ¿no? Pero bueno, como dijimos, por eso se hace difícil este pasaje. Tenemos que borrarnos ese preconocimiento que tenemos porque esa esclavitud no es la misma que encontramos en los tiempos de Jesús. Si bien había también sus cosas malas, creo que la pregunta que nosotros tendríamos que respondernos ahora en esta mañana es ¿por qué la Biblia no condena la esclavitud? ¿Por qué la Biblia no condena la esclavitud? Podemos pensar también o preguntarnos, ¿es la esclavitud una acción pecaminosa? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Bueno, si algunos respondieron no es pecado, yo me asumo a ustedes. La esclavitud no es pecado. Y bueno, 3 razones rápidamente por qué la esclavitud no es pecado. La primera razón, si la esclavitud fuera un pecado, entonces Jesucristo sería el más pecador de toda la historia. ¿Por qué? Porque es el que más esclavos tiene. ¿O no? Segunda razón. El pecado por definición, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, ¿qué es? Infracción de la ley. Y en las Escrituras no encontramos, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, condenando o prohibiendo la esclavitud. En ninguna parte. Por lo tanto, la esclavitud no podemos decir que sea pecado. Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Pero hay una tercera razón también. Es que la esclavitud es algo amoral. Es algo amoral. Porque la esclavitud no tiene que ver con la moralidad. Es una construcción social. Pero esa construcción social puede ser mejor o puede ser peor. Un ejemplo. ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno para nosotros en un país? El democrático, ¿no? Donde cada uno tiene libertad, democracia. Por lo tanto, nosotros no aceptaríamos, no nos gustaría tener una monarquía, ¿no? Donde haya un rey absoluto, absoluto. Pero yo les hago una pregunta con respecto a esto. ¿Qué pasaría si tuviésemos una monarquía y ese rey fuera malvado, perverso, un tirano?
Eso sería la peor monarquía, lo vemos en la historia de la Biblia. Pero ¿qué pasaría si ese rey fuera bondadoso, amable, lleno de gracia, solamente piensa en el bienestar de cada uno de nosotros? ¿Qué diríamos de la monarquía? Está bueno, ¿no? Y entonces imagínense si ese rey fuera Jesucristo. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer en un futuro. Reinando físicamente. ¿Qué es lo que se debería condenar? ¿La monarquía o un rey perverso? Al rey perverso. Bueno. Ninguna burocracia que impida bendecir y amar no sería el mejor sistema de gobierno. Por eso, pensando en la esclavitud, es la peor construcción social si el amo es un abusador. Y eso se puede ver, que no es nada bueno. Pero el pecado no radica en la esclavitud. Porque ¿qué pasaría, como decimos, si nuestro amo es Jesucristo? Entonces la esclavitud por esa razón no es condenada en ninguna parte de las Escrituras. Y Pablo presenta justamente ahora, para hablar acerca de estos amos, cómo ellos debían conducirse. Y así citando estas cualidades del carácter que deben distinguir a todos los siervos, en este caso a los esclavos de aquel entonces. Pero por implicación hoy a nosotros, quizás como empleados también, necesitamos asumir ciertas responsabilidades. ¿Cuál es esta primera responsabilidad? Sujeción. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten, ¿a quién? A sus amos en todo. En todo. Este es un imperativo, es una orden, es un mandato. Y sin importar cuán inadecuado pueda ser un jefe o cuán opresiva puede ser una situación laboral, el creyente que se somete con buena disposición en todo, va a agradarle a Dios. ¿Cuál debería ser la respuesta a un jefe abusador o un maltrato en el trabajo? ¿Cuál debería ser para un creyente, en este caso para estos esclavos? Bueno, en el caso de ellos no podían hacer nada, no podían renunciar al trabajo, ellos tenían que quedarse. Era diferente. Pero hoy día, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que contentarme o luchar hasta el último, hasta que me paguen toda la indemnización? Creo que la respuesta más fácil es buscar otro trabajo. Porque dice, la sujeción exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos en todo. Porque acá no se puede separar entre lo espiritual y lo secular. No, este es mi trabajo, yo lo manejo de esta manera. Acá es en todo. Si yo tengo una mala actitud con mi jefe, estoy teniendo una mala actitud con Dios. Porque Dios ha creado una línea de autoridad. ¿Qué más pide? ¿Qué más pide? Ahí el versículo 9 dice que se sujeten a su y que agraden en todo, en todo. Y esto habla de un compromiso con la excelencia. Un compromiso es, como dice Pablo, hacer todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Habla de un compromiso con la excelencia, que agraden en todo, es con excelencia. Y esto es algo que repetimos siempre. Vivimos en una sociedad y en un sistema mediocre. Eso lo vemos en nuestro lenguaje. Y siempre lo hablamos. Somos del peilla peyante. Peilla, así nomás. En Argentina decimos, lo atamos con alambre. Mediocre. Serví con excelencia. Estás sirviendo a Dios. Después dice que no sean respondones. Respeto. Sujeción,
compromiso con la excelencia, ahora pide respeto. Está diciendo que estos esclavos debían ser respetuosos a sus amos, no ser respondones. Y este respondón no es alguien que le dice, no se le puede decir nada. No está hablando de eso. Está hablando de hablar en contra de. La palabra traducida es que los esclavos no hablen en contra de sus amos. Estos esclavos, ¿qué tenían que hacer para no hablar mal de? ¿Qué tenían que poner como freno para que ellos no hablaran mal de sus amos? Sujeción y un compromiso con la excelencia. Porque ellos no solamente están agradando en todo, también a Dios. Aquí justamente alude a ideas de protesta, obstaculizar o manifestar un desacuerdo. Tercer lugar, capítulo 2, versículo 10. No defraudando, dice. No defraudando. ¿Qué quiere decir esto? Honestidad. Ellos tenían que ser honestos. Y esto nos pasa también a todos, ¿no? Siempre que estamos haciendo algo, estamos haciendo a veces otra cosa. Y a veces minimizamos eso. Hay un libro que creo que en algún momento lo vamos a estudiar, que está muy bueno, que se llama Pecados Respetables. Así se llama, Pecados Respetables. ¿Por qué pecados respetables? Porque hay ciertos pecados que toleramos. Mejor dicho, los naturalizamos. Como el pecado de la mentira. Decirle que no estoy. ¿No? Y uno de los pecados respetables justamente es la falta de honestidad. Y hablando de honestidad es el robar. Uno piensa que robar es agarrar un arma, ir al banco o como los chespi, como se dice hoy día. Por ejemplo, el que hace pan, ¿se le paga para qué? Para que haga pan. Pero ¿qué pasa si ese que está haciendo pan se toma simplemente 5 minutos para leer el diario? ¿Qué está haciendo? ¿Puede leer el diario? Claro que puede leer el diario. Pero una pregunta, ¿se le paga para que lea el diario? Entonces, ¿qué está haciendo? Y yo sé que muchos no lo consideran un robo a eso. Pero es robar. A veces creo que a veces la mayoría, y me incluyo, luchamos con el famoso, lo dejo para después, ¿no? Después lo hago. Y en cierto modo, pensando y analizando en esto, creo que es algo que todos tenemos que confesarlo. Es un robo. ¿Qué dice la Biblia? No robarás. No robarás. Honestidad. Por eso en el trabajo, ¿qué se pide a los empleados? Honestidad. En quinto lugar, último, dice, sino mostrándose fieles, otra vez, en todo. ¿Qué es esto? Lealtad. Lealtad. A pesar de todo, la situación de ellos era muy complicada, de los esclavos. Ellos no podían renunciar a un amo. Solo si el amo le daba la libertad, estaba todo bien, pero si era un amo abusador, un amo malo, Pablo exhorta, y Tito le dice, muchos de ellos probablemente, pero también entre ellos había amos creyentes. Y a veces quizás los esclavos probablemente habrán querido abusarse de su confianza. Bueno, creo que lo mejor para un creyente es trabajar bajo un jefe inconverso, porque a veces es una tentación. Es una tentación. Esto es simplemente una opinión mía, no digo que la Biblia lo diga. ¿Y todo esto para qué? Dice Pablo. Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Todo esto para qué? Para vestirnos de nuestra justicia.
Esto es lo que santifica nuestra vida diariamente. Y son las cosas con las cuales estamos luchando diariamente. Hasta un pastor en tratar de trabajar duro en un pasaje. En tratar de ser lo más fiel posible para poder explicarlo a la congregación. Lleva trabajo. Lleva trabajo. Pablo no estaba hablando de adornos físicos, superficiales, lo que hace atractiva e influyente a la iglesia en el mundo para la gloria del Señor. No es la estrategia, no es el marketing, no son sus programas, sino la virtud y la santidad de sus miembros. Eso es lo que la iglesia necesita. Personas que se vistan de su justicia. Que se vistan de su justicia, que se vistan de lo que Cristo es, para que otros vean y sean impactados. Acuérdense, nuestra vida no puede transformar la vida de otros, pero sí puede llamar la atención a otros. Nuestra vida es una plataforma, ¿para qué? Para que otros puedan escuchar el Evangelio, para que encuentren algo raro. ¿Y qué es lo que pasa en esta persona? Que es así. Por lo tanto, los hijos de Dios deben conducirse de modo que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Por medio de qué? Por medio de la sumisión, de la excelencia al trabajo, por su actitud respetuosa, por su honestidad, por su servicio leal a sus empleados, sin importar que se trate de un hermano en la fe o un pagano, ni que sea justo o injusto, agradable o irritable, digno o mezquino. Y Pablo, en cierto modo, Pablo está diciendo a Tito y Pablo a Tito y también a los esclavos, que en todo debemos adornar la doctrina con nuestras actitudes y acciones. Y Pablo está hablando del ministerio, está hablando del trabajo, de lo laboral. Y hoy día, como dijimos, muchos de los que están acá no son pastores. Pero ¿cómo yo puedo asimilar todo esto? Bueno, todo seguidor y defensor de la sana doctrina debe agradar a Dios en todo. Y no puede separar lo laboral con lo espiritual. No lo puede separar. No lo puede separar. Porque constantemente nos estamos vistiendo de la justicia nuestra para agradar a Dios y reflejar a Cristo. Porque el propósito de todo es que Cristo sea formado en nosotros. Por eso cuando hablamos de la sana doctrina, hablamos que tenemos la sana doctrina, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la frutilla de la torta? Nuestra vida ante los demás. En nuestro trabajo, ¿cómo nos estamos manejando? En el manejo del tiempo, en el manejo de las relaciones. ¿Cómo lo está la responsabilidad, la lealtad? ¿Cómo lo estamos haciendo? No se puede separar. Si queremos decir que realmente tenemos la verdad, la sana doctrina, miremos nuestro ministerio, cada uno, en el caso de Valdir y yo, mirar nuestro ministerio, y cada uno de ustedes que trabajan bajo dependencia, pensar en eso también. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy demostrando la doctrina? Acuérdense que el objetivo es mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay esperanza. En Cristo es el ejemplo. Cristo es el hombre perfecto en todo. Y como justamente ayer compartíamos en el velatorio, leíamos ahí el Salmo 88 y el Salmo 88 solamente habla de oscuridad, habla de muerte, habla de decepción, de depresión, habla de tantas cosas malas y en ningún momento habla de esperanza. En ningún momento habla de una luz que pueda darle sentido a esa vida. Pero Dios es tan sabio, el Espíritu es tan sabio que la intención ahí del autor es mostrar que realmente hay una esperanza en algo fuera de lo que nosotros buscamos. Que solamente está en ¿quién? En Cristo. Solamente está en Dios. No en nuestras fuerzas, no en nuestros planes, no en nuestras oportunidades, no en nuestras opiniones y capacidades que tenemos. La única respuesta, esperanza y luz está en Cristo. En Cristo.
Por eso, hermanos, ese es nuestro deber. El mejor evangelismo que podemos tener, el primer paso en poder predicar el evangelio a las personas, comienza con nuestra conducta, adornando la doctrina. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos en esta mañana y pedimos que tu palabra siga obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.